Antes de darle la palabra al profesor Martín Tanaka, quiero hacer saber que hace pocos minutos hemos recibido un tuit emitido por el Jurado Nacional de Elecciones dando cuenta de que ha convocado mañana a las 9:30 de la mañana a los delegados de los dos partidos, por una parte Perú Libre y por otra Fuerza Popular, con el objetivo de que se reúnan y se pongan de acuerdo sobre la realización de los debates que tenemos costumbre de vivir gracias a la organización del Jurado Nacional de Elecciones. De manera que, en el mejor de los escenarios, mañana, antes del mediodía, sabremos dónde y cuándo y si tendremos debates, como ha sido el caso en las elecciones anteriores. Esto es lo que nos hace saber el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora sí, recibimos digitalmente en RPP a Martín Tanaka, politólogo y autor de un artículo reciente sobre las experiencias políticas recientes en El Salvador, por una parte, y en Colombia, en donde él sostiene que no necesariamente lo que ha pasado ahí debe pasar en el Perú, pero conviene sacar lecciones de lo sucedido, y por eso es que lo hemos invitado, profesor Tanaka, que nos resuma, por favor, cuáles son los riesgos políticos que usted ha visto encarnarse en la experiencia autoritaria en El Salvador y en el estallido social en Colombia. Sí, bueno, buenas noches, Fernando. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, en el artículo lo que digo es que estamos viendo en vivo y en directo, digámoslo así, dos sucesos en dos países que creo que resultan bastante aleccionadores para nosotros, ¿no? Hace muy poco en El Salvador lo que hemos visto es un presidente que ganó las elecciones con más del 50% de los votos, como va a suceder en el Perú en la segunda vuelta, pero es un presidente, el presidente Bukele, que apenas tenía una exigua representación parlamentaria en el Congreso, pero él gobernó levantando la bandera de la lucha contra la corrupción, la lucha contra la clase política tradicional, la lucha contra la inseguridad ciudadana y una serie de banderas, y creo que con medidas bastante efectistas logró concitar un apoyo ciudadano y enfrentarse, digámoslo así, tratar de sacarse de encima las limitaciones del equilibrio de poderes. Por ejemplo, llevó en una sesión donde quería que se aprobara una ley propuesta por él, llevó a las Fuerzas Armadas a prácticamente tomar el Congreso. Y bueno, recientemente acaba de haber elecciones legislativas y ahora Bukele ha obtenido una mayoría muy grande y ha destituido a los jueces de la Corte Constitucional, que precisamente eran el contrapeso al poder. Y al todo fiscal esto de la ocurrió Nación, ¿no? En un lapso... Y al fiscal de la Nación. Y al fiscal de la Nación, y esto ocurrió en un lapso de 2 años, ¿no? Entonces creo que es como decía, estamos viendo eso en vivo y en directo. Y luego en Colombia tenemos también otra experiencia que es aleccionadora, que es la de un gobierno conservador que si bien logró tener un manejo del Congreso, este Congreso y la élite política se fueron aislando cada vez más del sentido común de las personas, de los ciudadanos, de las regiones, y entonces en este último periodo intenta imponer una reforma tributaria que genera mucho descontento y que termina siendo el detonante de un malestar que ya estaba incubado desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? En el 2019 en Colombia hubo grandes manifestaciones alrededor de subida de precios en combustibles, ¿no? Y ahora la reforma tributaria genera una ola de protestas muy grande, y lo peor es que la respuesta gubernamental ha sido minimizar la respuesta, satanizarla, criminalizarla, decir que hay infiltrados, que hay comunistas detrás de esas protestas, y eso incendia aún más las protestas y se genera una espiral de violencia y problemas de gobernabilidad muy serios, ¿no? Y lamentablemente creo que esos escenarios
no son descartables en nuestro país, ¿no? Ahora, son dos crisis completamente diferentes, porque la primera en El Salvador no pasa en la calle, es un conflicto entre poderes del Estado, es decir, un abuso del poder dado por una mayoría absoluta en el Congreso al presidente, que hace que su mayoría descabece en instituciones autónomas, mientras que en el caso colombiano es un asunto de reacción de la calle contra una ley, contra una reforma tributaria hecha sin que haya conflicto entre los poderes establecidos. Exacto, pero vemos, en el primer lugar, en el caso de El Salvador, creo que lo que muestra es que un presidente, digámoslo así, sin convicciones democráticas, que es elegido con una exigua representación parlamentaria, puede gobernar con medidas efectistas y forzar y aprovechar la recomposición del Congreso para construir una mayoría efímera, digámoslo así, pero que le permite intervenir otros poderes y consolidarse como un líder autoritario, ¿no? Y en el caso de Colombia lo que se ve es la creciente desconexión entre la élite política y las aspiraciones y las demandas de la ciudadanía, ¿no? Y creo que en esta elección nos estamos jugando, digámoslo así, entre esos dos escenarios catastróficos, ¿no? Ahora, lo que llama la atención es que se trata de dos figuras completamente diferentes en relación a sus vínculos con el establishment político, puesto que Bukele es un hombre que, si bien surge del Frente Farabundo Martí, es un disidente de ellos, es un hombre que va por la libre, mientras que Duque es el heredero de Uribe y está viéndoselas con una clase política organizada y con partidos que tienen institucionalidad establecida. Exacto, pero entonces en un caso es el riesgo del salto al vacío y de caer en las garras, digámoslo así, de un liderazgo oportunista, pragmático y personalista, ¿no? Que efectivamente no tiene asentamiento institucional organizado. Y del otro lado lo que tenemos es una élite crecientemente conservadurizada, digámoslo así, ¿no? Y que tiene como una visión desconfiada de la sociedad, en donde la protesta legítima, digámoslo así, la lee en términos de infiltración, de manipulación. Es un error que también cometió el presidente Piñera, por ejemplo, al inicio de las protestas en Chile, ¿no? La dificultad de la élite política para leer y sintonizar las demandas de la población puede generar respuestas represivas que ahondan lejos de solucionar el problema, ¿no? Quería saber, profesor Tanaka, de ¿qué piensa usted que es la influencia de la pandemia y el malestar que ella genera, desde el punto de vista, naturalmente, del riesgo sanitario y de la muerte, pero también de las consecuencias económicas? ¿De qué manera es el malestar producido por la pandemia que está produciendo estos fenómenos políticos que han tomado estas características allá, pero que está también el resultado electoral en el Perú? ¿Cuál es la influencia que el malestar que la pandemia genera sobre nuestros comportamientos políticos y la exacerbación de la polarización en estos tres países, los dos que hemos hablado, el Perú, y en muchos otros en el mundo? Claro, digamos, del lado de los electores, de los votantes, creo que hay más impaciencia, por supuesto. Hay la necesidad de respuestas urgentes, inmediatas a las necesidades tan grandes, y en la medida en que los estados, los políticos no responden adecuadamente, crece la tentación de encontrar salvadores, digámoslo así, que ofrecen respuestas rápidas, pasando por encima de los equilibrios o de las respuestas institucionales, ¿no es cierto? Violando la ley, violando derechos, pero no importa, se justifica en nombre de la eficacia, ¿no? Y de otro lado creo que hay un problema respecto a la oferta política, ¿no? Existe la tentación también del lado de los políticos de ofrecer soluciones demagógicas a problemas que son complejos, ¿no? Digamos, por ejemplo, en el Perú recientemente hemos caído en este debate según el cual aparentemente a partir del 28 de julio el próximo presidente va a conseguir las vacunas que el gobierno actual no está pudiendo conseguir, ¿no? Y sabemos que el asunto es mucho más complicado, ¿no es cierto?
Ahora, lo que llama la atención en Colombia también es que no aparecen liderazgos políticos que encarnen ese movimiento de protesta social que es muy amplio y que se ha extendido a muchas ciudades. La prueba es que el epicentro de la revuelta no es ni siquiera Bogotá, sino Cali, que es una ciudad mucho más pequeña, pero no se ve figuras políticas que encarnen ese movimiento. Exacto, y creo que esa es una constante que lamentablemente estamos viendo en toda la región, ¿no? Los sistemas de representación están quedando digamos, se les ven muy precarios en el contexto de la crisis actual, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en Chile, que supuestamente tenía un sistema de partidos muy institucionalizado y funcionando, resulta que los partidos perdieron totalmente capacidad de representación y se dio una dinámica de protesta que no pudo ser canalizada por los partidos y ahora van a una asamblea constituyente con muchos liderazgos independientes, ¿no es cierto? Y bueno, y lo mismo sucede en Colombia, ¿no? Y todo esto dificulta los procesos de negociación porque no hay interlocutores claros, ¿no? En el Perú, por ejemplo, ya estamos un poco lamentablemente habituados a esto. Hay protestas sociales y no hay interlocutores sindicales o gremiales claros que puedan representar el descontento, ¿no? Y eso es entonces es un mal que se está generalizando entre nuestros países. Muchas gracias, Martín Tanaka, por habernos ofrecido, como dice el artículo, un espejo para que nos veamos reflejados en dos crisis que se vienen viviendo en países hermanos y que saquemos, como usted exhorta a hacer, lecciones de lo que está pasando en El Salvador por una parte y en Colombia por otra. Muchas gracias por su presencia, que tenga usted buenas noches. Yo, antes de despedirme, quisiera expresar mi solidaridad con nuestro invitado acá, el señor Peirano, que está pasando por un momento difícil de una enfermedad. Se está celebrando en estos momentos una misa para pedir su pronta recuperación. Es el decano actual de la Facultad de Ciencias Escénicas de la Universidad Católica. Nos hemos complacido naturalmente invitándolo a este programa en varias oportunidades. Deseamos para él y sus familiares naturalmente lo mejor y lo más rápidamente posible. Muchas gracias por su sintonía. Nos damos cita mañana a las 7 a una nueva versión de las 5 de las 7. Muy buenas noches.